Nunca en la historia de la programación ha habido una diferencia salarial tan grande entre programadores con el mismo rol y la misma experiencia. ¿Y qué provoca esto? Pues que haya en España programadores que puedan cobrar desde los 35.000 euros a los más de 100.000 euros brutos anuales, pues por trabajar en el mismo puesto, con mismas tecnologías, misma experiencia y mismo rol. ¿Y por qué pasa esto? Pues es precisamente lo que voy a contarte en este vídeo, así que te recomiendo que te quedes a verlo hasta el final porque vamos a hablar de sueldos, de lo que cobra la gran mayoría, de lo que cobra la media y sobre todo al final del vídeo te voy a dar una estrategia para que tú puedas superar a la gran mayoría de programadores a nivel salarial, incluidos los que trabajan en startups y en grandes tecnológicas. Primero de todo, por si no me conoces, mi nombre es Alfonso y en 2025 he ayudado a muchísimos programadores, como todos estos que estás viendo, a aumentar su sueldo en miles de euros. En total son más de 700.000 euros brutos al año los que los programadores a los que mentorizo han aumentado su sueldo. Así que creo que estoy capacitado para contarte y para comentar, pues, qué es lo que ganan los programadores y cómo tú mismo puedes aumentar tu sueldo. Vamos a comentar un artículo de la empresa Manfred, que es una empresa que tiene muchísimos datos de programadores, de sus sueldos, y pues al final vamos a analizar todos estos datos que la empresa Manfred proporciona y vamos a sacar conclusiones muy diferentes a lo que seguramente habrás visto en otros vídeos de este tipo y a los que la misma Manfred llega. Así que vamos allá. Lo primero de todo que quiero que entiendas es esta gráfica. En esta gráfica vamos a tener distribuidos los programadores aquí en este eje, el número de programadores, mejor dicho, y sus salarios. Salarios brutos al año. Entonces, como ves, hay como tres categorías, ¿no? La primera categoría, que son empresas tradicionales y consultoras, donde como ves se sitúan la mayoría de programadores. Seguramente tú que estés viendo este vídeo, si trabajas como programador en España, trabajes para una consultora o para una empresa de este tipo, que son tipo bancos, tipo aseguradoras, tipo, yo que sé, por ejemplo, Inditex, es una empresa de este tipo. Y ya te digo que si tú eres programador y trabajas en España, seguramente estés en este grupo. Como ves, son los grupos, el grupo que menos cobra, pero también es el más numeroso. Ahora vamos a ver por qué pasa esto. El segundo grupo son empresas tipo startups y el tercer grupo son empresas tipo Big Tech, que como ves se sitúan como las que más cobran. Vamos a ver pros y contras de estas empresas para estos programadores. Primero de todo, empresas tradicionales tipo consultoras. Como te digo, son empresas tipo tradicional o tipo de consultoría. Como ves aquí, son contrataciones tradicionales, sueldos cerrados, planes de carrera con muchos escalones. Si has visto algún vídeo de este canal, sabes que nos metemos mucho con los planes de carrera de este tipo, porque al final, para aumentar tu sueldo en estas empresas y para poder ir escalando, vas a tener que esperar muchos años a lo mejor para aumentar tu sueldo en, yo qué sé, 10.000 euros, a lo mejor tienes que esperar 10 años. Y pues obviamente te merece la pena ir moviéndote en este tipo de empresas si lo que quieres ser al final es un consultor tecnológico. Procesos de selección simples, o sea que no vas a tener que complicarte la vida para pasar este tipo de procesos, esto es muy importante, por lo que te contaré al final. Y obviamente pues también hay proyectos con tecnologías heredadas, hay muchas migraciones. Ya te digo, la mayoría de nuestros clientes trabajan en empresas de este tipo y muchísimos se dedican a hacer migraciones. Y bueno, ya te digo, vamos a seguir viendo datos salariales, mediana 40.000 euros, el top 10% de este tipo de empresas, de los programadores, perdón, que trabajan en este tipo de empresas, va a ser de 60.000 euros. En la mayoría de programadores que trabajan con nosotros y trabajan como freelance están en este top 10%, por cierto. Ejemplos reales, por ejemplo, una consultora de tamaño medio y vas a trabajar cobrando entre 28 y 42 sin bonus ni equity. Si no sabes lo que es bonus ni equity, pues al final pues bonus variables en función de tu rendimiento y equity pues son acciones de la empresa, no te van a dar acciones de la empresa en este tipo. Pros y contras, pues obviamente vas a tener más estabilidad, vas a tener horarios razonables, vas a calentarte menos la cabeza, vas a tener una barrera de entrada más baja porque los procesos de selección son más simples, súper importante esto, porque no tienes que calentar mucho la cabeza y nosotros lo que conseguimos, por ejemplo, sabiendo cómo negociar el sueldo y sabiendo cómo hacer todo este proceso para trabajar en este tipo de empresas, lo que conseguimos es, pues, si hay programadores que cobran 30, pues los programadores que trabajan con nosotros pasan a cobrar más de 40. Ahora te explicaré un poquito mejor cómo se hace esto. Y puntos negativos, pues que la tecnología es más desfasada, no hay mucha proyección por lo que te digo de los planes de carrera. Te lo voy a pintar aquí al final. Los planes de carrera, si te quieres seguir escalando en la empresa, ya te digo que tienes que pasar muchos años
para ganar poco dinero, por lo que te compensa más cambiarte de empresa. Y hay salarios topados, obviamente, también. Bueno, este es un tipo de empresa que, por todo lo que te he contado, estarás diciendo, joder, Alfonso, vaya mierda trabajar en una consultora o una empresa de este tipo. Pues no, no. Y de hecho la mayoría de programadores que trabajan con nosotros, ya te digo que trabajan para este tipo de empresas. Y si sabes hacerlo de la manera adecuada, puedes ganar bastante más dinero de lo que gana la media en este tipo de empresas. Así que, bueno, ya te digo que ahora al final te contaré cómo hacerlo o incluso pasar a gente que trabaja en startups o incluso en Big Tech si sabes hacerlo de la manera adecuada. Hay una estrategia concreta para esto que también te contaré al final del vídeo. Tier 2, startups. Al final, pues son empresas que se dedican a producto. Aquí ejemplos: Globo, Cabify, son empresas que seguramente tú que estás viendo este vídeo conoces. Son empresas que tienen un producto, pues tienes que desarrollar ese producto. Lo interesante de estas empresas es que te pueden dar una parte en equity. ¿Qué es equity? Pues al final te dan un porcentaje en acciones de la empresa y esas acciones, pues si la empresa va para arriba, pues esas acciones valdrán más, entonces seguramente serán más valiosas que el dinero en dólares o en euros. Es la parte buena de estas empresas. Parte mala, por otra parte, si estás trabajando en una startup que no está establecida en el mercado, pues si la empresa se va a tomar por culo, pues esa parte que tú has ganado en equity la pierdes. Entonces, tiene su parte buena y su parte mala. Y bueno, los procesos de selección también suelen ser más exigentes. Datos salariales, como ves aquí, la mediana pasa de 40, en el otro caso 60, y el top 10% sí que es bastante más alto. Bueno, pros y contras. Vas a tener más autonomía, es verdad, vas a tener stacks más modernos, vas a poder crecer más internamente, sobre todo por esa parte en equity, pero también vas a tener un ritmo mucho más acelerado y presiones por entregas, y también vas a tener mucha más incertidumbre por el tema de la equity, porque si la empresa se va a pique, pues tú pierdes esa parte de equity. Ya te digo, este tipo de empresas, para la mayoría de programadores con los que yo hablo y los que yo trabajo, no les interesa mucho porque es verdad que al final la mayoría de vosotros queréis pues tener un trabajo donde ganéis bien, ganéis lo suficiente, pues oye, para vivir una buena vida, pero que tampoco os haga complicaros mucho la cabeza. Así que, a no ser que seas alguien muy ambicioso y que le guste mucho darle caña a la tecnología y aprender cosas nuevas y a darse caña en cuanto a tiempos de entrega, no te recomiendo estas empresas, este tipo de empresas. Último tipo, empresas tipo Big Tech, tipo Google, tipo Amazon. Estas empresas, pues obviamente, van a pagarte mucho mejor y también te van a dar una parte en stock. Stock units es básicamente como acciones de la empresa. Vas a trabajar también en equipos mucho más potentes, vas a trabajar seguramente en inglés, vas a tener un proceso de selección mucho más intenso. Esta parte de procesos de selección tenemos una entrevista en el canal con un programador que trabajó en Amazon. Te la dejaré por ahí arriba a la derecha, por si quieres echarle un ojo al acabar este vídeo, pero no te vayas todavía, por favor. ¿Qué hacen nuestros programadores, los programadores a los que mentorizo, para cobrar mucho más que la media de programadores en el mercado hispano? Y con hispano en este caso me refiero a España porque no sabemos muy bien cómo funciona el mercado en LATAM y no trabajamos con programadores de LATAM. Datos salariales, pues ya ves que sube mucho la compensación y también hay que añadir el porcentaje variable y en stock, o sea que se cobra muchísimo más. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo, como ser un ingeniero puede cobrar 95K más 15 en variable y puede tener incluso una remuneración en acciones de 30 a 40K, o sea que se iría fácilmente a 150K. Es una pasta. Ya te digo, compensación mucho más potente, entorno técnico top, red de talento global, pero también vas a saber que tienes que hablar inglés sí o sí. La barrera de entrada es muchísimo más complicada por el tema de los procesos de selección, porque al final solo para estas empresas trabajan los programadores más top y hay muchísima competencia. Bueno, estos son los tres tipos de empresas que existen y es muy importante que las tengas claras por lo que te voy a comentar al final. Y ahora lo que vamos a ir viendo son por tema de perfiles. Perfiles backend. Salario en España. Tenemos un salario mediano, de 45.000 euros. Como ves, aquí está el salario medio. El salario medio de programadores en España cobran 45.000. Yo entiendo que aquí estamos hablando de perfiles senior, ¿vale? Aquí voy a hacer un poquito más pequeño para que veas esto un poquito mejor, porque aquí si te fijas, luego te lo pone por años y si tienes menos de 2 años, pues te sitúa entre 20-30K y ya pues a partir de perfiles con 5 o 10 años de experiencia ya te está situando en 40K.
Ya perfiles de 5 o 10 años de experiencia son perfiles senior, obviamente. Para que te hagas una idea, nuestros programadores con los que trabajamos, todos los perfiles de 2 a 5 años, están ganando al menos 40K. Entonces, lo que hacemos es, todos estos perfiles que tienen menos experiencia, que suban un escalón más. Que estén un escalón más arriba y que no tengan que esperar, pues estos de 3 a 7 años de más, pues que no tengan que esperarlos para aumentar su sueldo y que estén ganando entre 40 y 50K. De hecho, tenemos programadores que si te vas a la parte freelance, ahora te explicaré un poquito mejor, se sitúan fácil entre 51 y 55, programadores incluso de 4 o 5 años de experiencia que están en esta parte y no tienen que esperar más de 10 años. Así que esta parte de la parte back, no estoy muy de acuerdo con cómo está hecho esto. A ver, no es que esté muy de acuerdo, es que está hecho con los datos de la gran mayoría de programadores, son muchísimos datos, y al final son datos mucho más exactos a los que yo trabajo, porque yo también tengo una visión mucho más sesgada del mercado, porque al final yo ayudo a programadores a aumentar su sueldo. Entonces, pues obviamente pienso que la gran mayoría están en esa otra zona en la que están nuestros alumnos, pero no es así. La realidad es que la gran mayoría de programadores cobran mucho menos. Entonces, pues es un poco el sesgo que tengo. Lenguajes de backend que digamos que están ahora mismo súper potentes, súper demandados. Java con Spring es de los lenguajes más demandados y más top ahora mismo a nivel España. De hecho, se lo recomendaría a la gran mayoría que empiecen. También .NET, hemos encontrado bastante oferta de este tipo. De los peores, te diría que PHP. Las ofertas más malas y más ponzoña que hay son de las de PHP, así que no te recomendaría el lenguaje para nada. Estos quizás serían los dos más top. Obviamente también hay un perfil más con Node y con React, que es más un perfil full stack, pero no lo metería aquí. Vale, seguimos. Frontend Engineer. Bueno, si eres frontend, ya estás viendo que va a bajar un poquito, que vas a situarte en un perfil senior entre 35 y 40K. Esto es porque al final hay muchísimos juniors en el mercado que quieren ser programadores front y esto hace que se evalúe un poco en cuanto a el salario medio. Al final hace que baje, que haya tanto perfil junior con poca experiencia. Nuestros programadores a los que mentorizo, exactamente lo mismo. De hecho, te metería aquí directamente este salto. No distingo mucho entre back y front en cuanto a nivel salarial porque se pueden conseguir muchas buenas ofertas en cuanto a este tipo. Así que eh, lenguajes top a nivel España de frontend, pues te diría Angular, te diría React y te diría incluso Vue, porque aunque en Vue hay menos oferta, es verdad que los programadores de Vue con los que hemos trabajado han conseguido resultados increíbles. O sea, tenemos gente en más de 100.000 trabajando con Vue y gente también ganando pues entre 40 y 50. O sea que te recomendaría cualquiera de estos tres frameworks. Seguimos, full stack, como te decía, perfil típico aquí, React más Node, a lo mejor. Otro perfil típico sería Angular más Java con Spring Boot, también un perfil súper típico aquí en España. Como ves, sube aquí un poquito más el salario medio y exactamente lo mismo. De 2 a 5 años te diría que tienes que estar aquí y si te vas como freelance tienes que estar aquí. Y si tienes entre 5 y 10 años, tienes que estar aquí sí o sí. Ya te digo, te intentaré explicar un poquito mejor por qué te digo esto y por qué los programadores con los que trabajamos consiguen esto. Bien, seguimos. Mobile Engineer. Sí que es verdad que el tema mobile ha sufrido bastante estos últimos años por el tema de la IA y el tema de las apps al final. Pues ha disminuido en importancia. Parece que han pasado las apps móviles un poco de moda. Te diría que los perfiles tipo programadores tipo Android directamente o programadores iOS funcionan mejor que los perfiles multiplataforma, como pueden ser Flutter o React Native. Nos ha costado por lo menos a nosotros mucho más trabajar con perfiles de este tipo y los perfiles que mejores resultados consiguen son estos. Y aquí te diría que exactamente lo mismo. Perfiles de 2-5 años pueden estar aquí y perfiles de 5 o 10 años pueden estar aquí. De hecho, tenemos un alumno que creo que tiene 4 años de experiencia que está ganando 50K. O sea que es perfectamente posible. Programador Android, te digo, ¿vale?
Bueno, perfiles mobile y vámonos a la parte de data que es muy interesante, porque toda esta parte del tema data, de data engineer, data scientist, oye, ha cogido mucho protagonismo y es verdad que estos perfiles, oye, se pagan muy bien. Nosotros tenemos, por ejemplo, también algún alumno que es data scientist, que está por aquí, y como ves, ya ves, para perfiles con más experiencia, ya pasan de los 60K aquí, de los 60 a 80. Se paga bastante mejor que a los programadores de forma a los programadores, digamos, con stack típico, como hemos visto. Así que, oye, yo le daría una vuelta. Si ahora mismo tienes poca experiencia, pues, oye, intentaría encaminar tu perfil hacia la parte de data, parte de IA, parte, ya te digo, trabajar con datos. También con IA, muy interesante. Porque hoy en día yo creo que los mejores salarios, si lo único que quieres es un salario normal, no te quieres calentar la cabeza con temas freelance o con estrategias más complejas, ahora mismo los perfiles data son los que mejor se pagan. No sé cómo irá esto en el futuro, la verdad no tengo ni idea. Supongo que seguirá estable y que los perfiles data con más experiencia seguirán con salarios altos, pero tampoco te puedo decir lo que pasará en el futuro porque no soy un oráculo ni, ni hago milagros ni adivino el futuro. Así que sí que lo que te puedo decir es que los perfiles data a día de hoy, oye, se pagan muy bien y están muy demandados. Y bueno, vámonos a esta gráfica que te sonará al principio del vídeo. Aquí lo que quiero explicarte es cómo, como ves aquí, la mayoría de programadores, seguramente tú estarás en este tier 1, en empresas tradicionales o consultoras, que estés cobrando entre, pues eso, la media de programadores senior de este tipo estará en 38K. Y lo que quiero que entiendas es cómo hacemos que nosotros, por la mayoría de programadores senior que trabajan con nosotros, estén aquí, en los 45-50K. Al final lo que nosotros hacemos a través de todo el proceso que tenemos, que te dejaré un vídeo por aquí arriba a la derecha para que ahora lo veas y entiendas el proceso que nosotros hacemos, que simplemente te enseñamos a conseguir mejores ofertas, te enseñamos a negociarlas mejor y te enseñamos a pasar las entrevistas sin calentarte la cabeza, que son los tres principales problemas que tienen los programadores a la hora de conseguir un mejor puesto, un puesto mejor pagado, porque no saben cómo conseguir mejores ofertas. Lo segundo, no saben cómo negociarlas, ya que van cobrando lo mismo o muy poquito más. Y luego no saben incluso cómo pasar las entrevistas, se quedan los procesos a medias, la gente se queja de que él hace ghosting, pero todo esto se puede solucionar si sabes cómo hacerlo. Entonces nosotros lo que conseguimos con todos estos programadores es que la gráfica nuestra se venga aquí. Esta es nuestra gráfica. Entonces la media de nuestros programadores está aquí, está ganando pues eso en torno a 45-50K. Y bueno, puede que pienses que al final pegar este salto no es para tanto, pero sí que lo es, porque en realidad la mayoría de programadores que nos llegan están cobrando en torno a los 20-30K. Entonces, si les ayudamos a saltar de 40 a 60K, pues al final están dando un salto muy grande en su sueldo, están aumentando su sueldo en más de 10.000 euros brutos al año, que eso es precisamente lo que les garantizamos por contrato. Vale, y de todas formas me puedes decir también, oye Alfonso, genial, vamos a aumentar mi sueldo y me vas a dejar en 45-50, pero aún así está muy lejos del salario medio que puede ganar aquí alguien en una startup que puede estar ganando 70K o incluso 80 o incluso alguien que puede estar ganando una Big Tech, pues eso, 100.000 al año. Sí, tienes razón, pero aquí entra la otra parte de estrategia que te comentaba, que es la parte freelance. Si sabes cómo negociar el freelance, puedes pasar de ganar 45-50K a 60 fácilmente si eres un perfil senior. 60, incluso tenemos alumnos que están ganando 80K en un solo proyecto como programadores senior, como freelance. ¿Por qué pasa esto? Pues porque se negocia de otra manera. Al final la empresa va a pagar unos impuestos por ti. Si te paga todo este salario, te va a pagar en torno a un 30% de impuestos. Entonces, tú siendo freelance, lo que vas a poder conseguir es negociar para que tu tarifa sea más alta y se iguale más o menos con esto más esto que están pagando por ti las empresas. Y lo que vas a hacer es que conseguir que te paguen más en bruto, aunque luego tú tengas que pagar impuestos y que la gente te diga sí, pero luego tienes que pagar cuota de autónomos, tienes que pagar más IRPF, más tal, sí, pero vas a ganar más dinero al mes. No seas burro. Antes de decir tonterías de este tipo, haz los números. Tenemos por ahí creo que también un vídeo haciendo los números para que veas que
exactamente por hacer el mismo trabajo, si te pones a hacerlo como freelance, para la misma empresa, para una empresa grande, con la misma estabilidad, con las mismas condiciones, vas a ganar 500 euros limpios más al mes, 1000 euros más al mes. O sea que merece la pena darle una vuelta a todo esto de freelance, o si quieres nos puedes preguntar y podemos hacer un vídeo más en profundidad hablando de este tema. Y luego, lo bueno que tiene también el tema de freelance es que no tienes por qué estar en solo un proyecto. Puedes estar en varios proyectos, puedes estar en 2 proyectos a la vez, porque no tienes, se me ha ido la palabra, no tienes exclusividad. Y al no tener exclusividad, pues puedes trabajar en 2 proyectos a la vez. Entonces, si tú estás en un proyecto cobrando 60K, pues puedes cogerte perfectamente otro proyecto de 60K si tienes tiempo para hacerlo y ya estás en 120. Entonces, los programadores freelance que tenemos, que están trabajando en 2 proyectos, lo que les sucede es lo siguiente, porque están en este rango. Y están todos en más de 100K al año. Ya te digo que no son ni uno ni dos los programadores que tenemos que están empleando esta estrategia, que sí, que tendrás que pagar más impuestos, que tal, que no sé cuál, que sí, pero a tu cuenta de banco te entran 6.000, 7.000 euros limpios todos los meses. Y cuando ves que te entra toda esa pasta, no te pones a pensar en tonterías y a pensar en gilipolleces de esto no puedo hacerlo yo, esto no tal, esto es humo, esto es no sé qué. Que no es humo, que hay programadores que tenemos nosotros y nosotros mismos, tanto mi hermano como yo, hemos estado haciendo esto y el año pasado ganamos más de 100.000 euros haciendo esto. Entonces, no es humo, no son gilipolleces. Tienes que saber cómo hacerlo, obviamente, no se hace de la noche a la mañana, pero que se puede hacer. ¿Qué programadores haciéndolo? Entonces, te digo que me hace gracia la gente que te pone pegas y te dice tal y que te dice no sé cuál y te dice que trabajas 100 horas al día, que no, que no, que no, que hemos estado haciéndolo trabajando como mucho 8 horas al día. En fin, esto se puede hacer, como te digo. Y puedes pasar, ya te digo, los programadores con los que trabajamos de media están en 45-50, que a lo mejor antes estaban en 20-30. Los que se van a freelance pueden llegar perfectamente a estas cifras. Hablamos de programadores senior, porque sí que es verdad que el mercado freelance para conseguir proyectos más estables y proyectos más top tienes que tener cierta experiencia. Lo de hacerse freelance no va para todo el mundo. Si eres un programador que todavía no tiene la suficiente experiencia como para tener, pues eso, ciertos conocimientos y ser senior, pues quizá todavía no puedes dar el salto a freelance, pero bueno, puedes dar este primer salto. Luego ya plantearte a dar el salto a freelance y una vez que eres freelance, tienes un proyecto establecido, ves que estás bien, ves que es estable, ves que tienes más tiempo para coger otro proyecto, pues lo que haces es cogerlo, te vas a los más de 100.000 al año, pasas meses ganando de 6.000 a 7.000 euros limpios y luego ya pues te planteas pues distintas cosas, te planteas si seguir con esos 2 proyectos, te planteas si ya que has ganado esa pasta luego reinvertirla y quedarte con un solo proyecto tranquilo, puedes hacer lo que te salga de ahí, pero lo haces ya teniendo clara esta estrategia, teniendo clara lo que quieres hacer y sobre todo ganando mucha pasta al mes que te da tranquilidad para tú tomar la decisión que quieras tomar, porque si no, al final hoy en día ganando de 2.000 euros al mes no vas a ningún lado, no te puedes ni independizar. Hay que, pues eso, dar una vuelta a este tipo de estrategias para poder más ganar más. Ya te digo que no es humo, no son tonterías, hay gente haciendo esto. Si te interesa saber más, nos puedes preguntar por nuestro Instagram. También te voy a dejar por aquí nuestra newsletter gratuita donde cada día enviamos un consejo por email para ayudarte con todo esto. Es gratis, te puedes apuntar. Si no te gusta, te puedes dar de baja. Así que nada más por aquí. Un abrazo. Chao.